Es el momento de dejar todo y ponernos a escuchar la radio, porque vamos a las reflexiones que tanto nos entusiasman los días miércoles con los filósofos de nuestro programa. Hoy es el turno de Santiago Polo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Todo bien, Guillermo, muy bien. Traído por los vientos que arrecian a esta hora. Por los vientos gélidos. Los vientos y las tempestades de ideas que siempre nos entusiasman. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Santiago? Hoy vamos a hablar, se llama la columna el efecto Cleaver-Hans. Ajá, un gusto. Cuénteme de qué se trata. Hola, ¿cómo te va? Bueno, el efecto Cleaver-Hans, que en la traducción del inglés sería el efecto del astuto Hans. Hans es un nombre, digamos, ¿no? Hans era un caballo, ¿sí? Allá por el año 1904, este caballo sorprendió al mundo resolviendo sumas simples y utilizando ciertos conceptos que demandaban el uso del intelecto. El caballo Hans fue entrenado por un profesor de matemáticas. ¿Existió? Sí, existió, en serio. Esto es historia. No es un personaje. No, yo no lo inventé. De leyenda. Nada, existió. Año 1904. Ni de la mitología griega. Nada. Googleenlo, va a aparecer Cleaver-Hans. Este profesor de matemáticas, con mucha paciencia, le enseñó a través de algunos métodos de la educación básica, ¿no?, cómo responder a ciertas secuencias, digamos, ¿no? Y esto que el profesor hizo con el caballo generó controversia e interés en buena parte del mundo. Se estudió una y otra vez el caso para dilucidar en realidad si se trataba de una estafa o realmente el caballo tenía una inteligencia similar a la humana. Después de muchos años se descubrió lo que sucedía. El caballo leía pequeños cambios o pequeñas modificaciones casi imperceptibles en la respiración o en la expresión del entrenador, quien de modo involuntario los hacía cuando el animal llegaba a la respuesta correcta. El animal respondía sobre sumas, le pedían que deletreara palabras y con el golpe, con el casco, digamos, con la suela. Era muy chico, no había nacido, estoy seguro, pero había un caballo en televisión protagonista, el Mr. Ed. Bueno, sí, claro, sí. Que hacía muchas cosas, pero existió entonces un caballo. Claro, probablemente Mr. Ed se haya, digamos, ¿no?, referenciado, haya tenido de héroe Mr. Ed a Cleaver-Hans, digamos, ¿no? Pero lo que era interesante, digamos, ¿no?, es que el caballo leía esas expresiones involuntarias en su entrenador, el cambio de respiración o el gesto, ¿no? Cuando él llegaba a la respuesta correcta, entonces cortaba ahí. El caballo allí dejaba de golpear, decían 2 más 3, ¿no? Y cuando iba golpeando, cuando llegaba a 5, no sé, el entrenador hacía un cambio involuntario, porque eso es lo interesante. Un cambio involuntario en la expresión que el caballo leía. La percibía y la percibía. Esta es la respuesta correcta. Es ahí, decía, ¿no? Qué bueno. Impresionante, ¿no? Es decir, el caballo producía los resultados que su dueño quería ver en definitiva, ¿sí? Desde allí, en psicología, desde la psicología, se utiliza este término, el efecto Cleaver-Hans, para un tipo de trampa conceptual referida a la influencia que tienen las pistas involuntarias que los investigadores, o el enunciador en este caso, da al sujeto de investigación o al receptor, ¿no? Es decir, después se lo acusó de fraude al entrenador, pero en realidad el tipo ni siquiera sabía de esa respuesta involuntaria que le daba el caballo. Y lo cual, digamos, más allá de que hayan pensado que era una estafa, me sigue pareciendo maravilloso que el caballo se haya sido capaz de leer esas señales. Esa historia había que inventarla. Había que inventarla, ¿no? Bueno, ahora van a creer que lo invente. Bueno, esto es lo que se conoce también, digamos, ¿no? Esto que pasaba con el caballo, es lo que se conoce también como sesgo de expectativa. El estudio del sesgo de expectativa sirve para advertir que no se debe estar muy seguro de lo que se ha aprendido, al menos no hasta que se tenga alguna confirmación más rigurosa. El problema está planteado. ¿Cuánto de la información que percibimos como verdadera pasa por algún tipo de filtro más riguroso de análisis? ¿De qué información deberíamos sospechar? ¿Hay algún modo de que nuestra experiencia con el mundo no esté librada a la información que se nos entrena para tomar como verdadera? ¿Somos entrenados para captar ciertas respuestas que serían las correctas de acuerdo a la lógica que nos informa? Empezando por el final, diría que sí, somos entrenados. En distintos niveles y complejidades, por supuesto. En la infancia aprendemos inmediatamente a captar señales de nuestros tutores y a emitirlas para obtener una respuesta. Toda infancia sabe reconocer qué se espera de su conducta con el solo torneo de la ceja de su figura materna o paterna. ¿Quién no ha ido a la casa de una visita con sus padres cuando era chico y estabas en una macana y te miraban nomás y con la ceja arqueada para la izquierda
sabías que iba a haber problemas. Bueno, la sociedad también nos entrena en habilidades y modos de relación e interacción a los cuales respondemos, ¿no? Reconociéndolos, aceptándolos o rechazándolos. Y las lógicas que dominan la condición social instituyen nuestra conciencia individual de modo tal que a ciertas pistas le siga una específica respuesta. Por ejemplo, las respuestas que demanda una cultura de la crueldad sobre el color de piel de una persona, o su género, o su edad, o su origen, supone ignorar ciertas necesidades básicas de cualquier ser humano y solo adjudicárselas a algunos. Cuando esa indicación no ocurre explícitamente, es decir, cuando no te dicen odia a ese, desconfía, inferiorizá al colla o al aborigen, qué sé yo, o al de piel oscura, pero ocurre fácticamente, es decir, nadie nos los dice, pero hay discriminación de hecho, debemos preguntarnos cómo es que el sujeto responde a la demanda de discriminación, de odio o de negación de ese otro. Y más cuando, en un análisis más profundo, podemos advertir que la mayoría debería sentir empatía y solidaridad con lo que acontece a las víctimas de esa negación. Estoy hablando, en este caso, muy concretamente de lo que ocurre, por ejemplo, en Jujuy. Esa cultura de la crueldad crece haciendo del olvido de lo empírico su herramienta fundamental. Es decir, debe trabajar el olvido de las lecciones de la historia sobre los efectos que tiene, por ejemplo, el lenguaje del odio, o las maquinarias de la tortura, o los campos de exterminio, o la violencia criminal como herramienta política, de modo tal que cuando ocurre no se activen los reflejos asociados a su ocurrencia, es decir, el rechazo, la denuncia, la solidaridad, la indigestión, ¿no? Vivimos en una etapa en la cual la educación de las lógicas que dominan la condición social, por ejemplo, podríamos mencionar al neoliberalismo racista y colonialista, nos educa en la alienación, en la ignorancia y la guerra contra la habilidad de pensar. De hecho, como sostiene Henry Giroux, un filósofo norteamericano, habitamos un tiempo en que la ignorancia es tenida por virtud, en tanto se acepta sin cuestionar las pistas que esa lógica enuncia. Violencia contra cierta otredad, la construcción de enemigos, la individuación, que es el colapso hacia lo personal, y la simplificación del mundo, que es la no traslación de lo privado, de lo pequeño, hacia ciertos contextos sistémicos, ¿no? Como explicaba recién en relación al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, lo que sugiero es que el neoliberalismo y su proyecto autoritario organiza una pedagogía en los mismos términos del efecto Kleber-Hans. Su trampa conceptual es entrenarnos para responder y para emitir a una lógica que ignore las necesidades básicas del humano, el derecho a la existencia, por caso, y las reemplace por las necesidades del mercado o el derecho de la circulación. Es decir, hay que apostar para que, como decía el gobernador Morales, no dejan circular a la gente, por lo tanto, le podemos disparar. La vía principal es la destrucción de la posibilidad de pensar a través de la institución de verdades y la renuncia a su cuestionamiento, en tanto aparecen como evidentes, como necesarias o como obvias. Se trata de una pedagogía de la represión de la actividad del pensamiento y de la conformidad ante la presentación del mundo. ¿Cómo se explica la pasividad ante la represión de Morales, ante su avance contra la Constitución Nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos? ¿Cómo se explica el racismo contra las poblaciones originarias, su burla al trabajo del docente, la persecución penal creativa que está ejerciendo contra quienes se oponen a su régimen de terror? ¿La justificación que enuncia Morales vale como la que se le opone, como la que le estoy oponiendo? ¿Son teorías equivalentes las que se enfrentan con Morales? Una posibilidad de salir de esa trampa conceptual del efecto Kleber-Hans neoliberal es adoptar aquello que justamente rechaza, recuperar la cultura del cuestionamiento para estar críticamente informado. Por supuesto que eso exige más trabajo. Es como la diferencia entre pedir una comida procesada por teléfono o ponerse a cocinar en casa. Pensar es una tarea. Lee McIntyre, un filósofo de las ciencias, propone entender que el avance del conocimiento no depende de un método ni de una receta, sino de un tipo de actitud, lo que él llama la actitud científica. Como es una actitud, le corresponde a cualquier ser humano. Y lo que la hace científica es el qué se hace ante la evidencia o la falta de evidencia. Es la fundamentación por la evidencia lo que distingue al conocimiento.
Se trata de someter a la crítica las explicaciones para entender en qué se fundamentan y si la evidencia resiste las pruebas a las que las sometemos. El neoliberalismo, como lógica que construye la condición social, prepara nuestras expectativas para que Morales sea creíble, para que no se indague demasiado en lo que allí sucede, para que no se pregunte por las evidencias con las que se enjuicia a seres humanos, para que se pondere el valor de la circulación antes que el de la existencia, para que nos ocupemos de nosotros y no del otro. La dominación del lenguaje con el que leemos el mundo es abrumadoramente potestad de las lógicas de la mercantilización de la vida. Perdemos el lenguaje ético, perdemos el lenguaje político que nos haría ser críticos de ciertas señales del avance del fascismo, hasta que lo que no hace mucho era imposible o poco probable, hoy pareciera ser norma y se extiende y se valida y se responde afirmativamente incluso al no responder ante ese desafío. Dice Henry Giroux, lo que tenemos que recuperar también son ciertas palabras que hoy parecen añejas, parecen olvidadas. Amor, confianza, responsabilidad, comunidad. Recuperar ciertos conceptos, conexión con el pasado, el valor y el sentido de la muerte, el valor del lugar, el valor de la tierra, el valor de la soberanía. De eso se trata el lenguaje político. Es genial, es genial. Estaba pensando que ayer hablábamos con una comerciante de Humahuaca que decía, entiéndanlo, esta no es una discusión partidaria, es una discusión de vida. Exacto. Es nuestra vida la que está en juego. Acá no hay ideología, no son los partidos políticos. Exacto. Porque aquí hay una idea de que si se oponen es porque sos de un espacio político. Perteneces a la oposición. Es un pueblo que está reclamando porque su naturaleza no se ve alterada y que le impiden salir a protestar con una constitución nueva. ¿Cómo no voy a ni siquiera poder protestar por lo que nos van a hacer? Sí, el absurdo de todo, es que Morales, no se embandera, en un partido que supuestamente defiende las libertades fundamentales, las llamadas libertades de primera generación, pero lo que específicamente se está atacando en Jujuy son las libertades fundamentales, las libertades para y las libertades de, como se conocen en la teoría jurídica. Las libertades para son las libertades, colectivas, de asociación, de información, de libertad de prensa. Esas son las libertades. Bueno, ayer Morales se acercó un micrófono de C5N, de los pocos periodistas que intentan hacerle preguntas, porque tampoco es. Dijo, a ustedes no les respondo porque ustedes son agitadores, ustedes agitan. Claro. Repreguntar es. O sea, agitar. Preguntar es agitar para Morales, no tenés que preguntar. No, es un ataque directo a la libertad de expresión. No quieren ni que preguntemos. Yo recordé en ese momento la tribuna completa de periodistas que decía queremos preguntar, queremos Nadie preguntar. Quiere preguntar a Morales. No he visto hoy reacciones ni de PROPEA, la agrupación de periodistas del PRO, ni de la CIP, ni de ADEPA, diciendo, pero ¿cómo? Si la esencia nuestra es preguntar. ¿Cómo que preguntar es agitar? Bueno, por eso digo, lo que está allí en juego, es el principio básico, lo que ellos, o de lo que se llama liberalismo. El liberalismo es eso, el liberalismo es político. O sea, mucho antes, del liberalismo económico está el liberalismo político, O sea, Morales y toda, la playa de seguidores se han transformado en liberalistas políticos, es decir, libremercadistas, Han olvidado el liberalismo político y lo pretenden hacer olvidar, Son bien conscientes de lo que significa el liberalismo político. El liberalismo político es esto, es la posibilidad de que podamos preguntar, de que se le pueda repreguntar, es la libertad, de asociación, es la libertad de información, es la libertad de la persona también, es la protección de la persona, es el habeas corpus, Es el derecho, al juicio, al debido proceso, ¿sí? Esas son las libertades políticas, eso es liberalismo político. Estos son liberales de cuarta, son los liberalistas económicos, Ayer, mientras no quise interrumpirte, pero ayer miraba en las redes, que espero no ser infiel a lo que se había planteado, creo que fue en un experimento de la televisión en los Estados Unidos, pusieron una cámara escondida y pusieron a un señor que simulaba ser ciego, con un bastón que caminaba en la calle. Primero hicieron caminar a un joven sajón, bien parecido, ciego, bien vestido, y que intentaba abrazarse de alguien que caminaba, que pasaba al lado para que lo condujera.
la persona, sorprendida por la acción, lo miraba y lo ayudaba. Repitieron la escena con un negro afroamericano, no tan bien entrazado, pero también con el mismo problema de una simulada ceguera, porque no se sabía. Y cada uno, a lo que intentó pedirle ayuda, tocándolo en el brazo para que lo condujera, lo rechazó y le sacaba el brazo. Le corrió el cuerpo. Ese mecanismo de construcción, de aceptación de uno y rechazo del otro, al que vos aludías, y que la sociedad lo tiene muy internalizado, es la gran batalla cultural ganada por el neoliberalismo. Es Cliver Hans, digamos, ¿no? Es el sesgo de expectativa, digamos. Los sujetos esperan eso, esperan que la persona negra, digamos, ¿no? En este caso, me ataque o me robe. Pero ¿de dónde sale esa información? Es la pregunta, ¿no? Eso es el racismo arraigado, digamos, ¿no? En las prácticas, en los medios de comunicación, en el modo en que se conduce el mundo, en el señalamiento de los enemigos, ¿no? De aquellos que son violentos o los malos de la película, digamos, ¿no? Eso es una construcción, estamos totalmente metidos, digamos, en efectos Cliver Hans permanentemente. Hacerse consciente, digamos, pensar críticamente, ¿no? Aceptar la tarea del pensar, ¿sí? Es intentar darnos cuenta hasta qué punto nos condicionan nuestras acciones cotidianas, lo que vemos, lo que hacemos y también lo que emitimos. Santiago Polop, filósofo, politólogo, docente universitario, gracias por jerarquizar el programa, Santi. Muchas gracias. Muy amable. Hasta la próxima. Hasta la próxima.